este momento nos encontramos con José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Vamos a aclarar dos puntos. Primero, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos se crea en el 88. Así es. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea en el 90. Así es. ¿Cuál es la diferencia de una y otra y cómo surge la segunda? Si ya había una. Bueno, la primera surge en 1988 porque no había en México una institución que respaldara los derechos humanos de la ciudadanía o de la sociedad. Había en 1980, pues, de alguna forma recordar un Estado autoritario, un presidencialismo, y prácticamente nadie podía hacer frente a ese poder autoritario. Entonces necesitábamos a alguien que de alguna forma defendiera los derechos humanos de la sociedad. Y se crea la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que yo presido, de alguna forma como institución no gubernamental de la sociedad civil. Y la primera batalla que damos hace 30 años fue exigirle al gobierno, en ese momento Carlos Salinas de Gortari, que creara a través de las instituciones gubernamentales una institución que respondiera a esta necesidad de tener a alguien de parte del gobierno que defendiera o que fuera el abogado de la ciudadanía para defender los derechos humanos. Y se crea en 1990, 6 de junio de 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la conocemos hoy. Okay. Oye, ¿y cuáles son los principales rubros en los que trabaja la comisión? ¿Cuáles son los principales temas que se tienen que defender? ¿La Comisión Mexicana o la Comisión Nacional? Pues las dos. Las dos. Bueno, prácticamente los derechos humanos abarcan prácticamente una serie de generaciones y tenemos, en la Constitución tenemos prácticamente unas 30 artículos que defienden, ¿no? Definen todos los derechos humanos, pero actualmente yo creo que si podemos centrar el trabajo de las dos comisiones, están en 4 rubros. Uno, el tema de seguridad pública, porque es el tema que desde hace mucho tiempo hemos sufrido como país, en donde hay mucha impunidad, en donde las autoridades no han respondido a la realidad que vivimos. Por ejemplo, podemos tener las muertas de Juárez, en a finales de los 90, en donde... Digamos que ahí hay un abuso de autoridad o una poca preocupación por parte de la autoridad. Prácticamente ahí, de hecho, sí hubo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y lo que dijo el Estado o la ONU ante el pueblo mexicano es: el pueblo mexicano está investigando adecuadamente los delitos que se cometen en contra de las mujeres y hace una recomendación a México para que se investigue y se castigue esta conducta. ¿Cuáles serían los otros 3 rubros? Los otros 3 rubros sería corrupción, es un tema también que tenemos, ¿no? El hecho de ir a una institución pública, gubernamental, ya sea local o ya sea a nivel federal, y tener que dar dádivas a los servidores públicos para que te puedan dar ciertos servicios. Y esto tiene que ver un poco con el siguiente tema, que es el tema de salud pública. Por supuesto. ¿Cuántas quejas existen, ¿no? En relación a que hay una negativa de los servicios de salud del IMSS, del ISSSTE o de las clínicas de salud de los estados? Muchísimas. Claro. Yo creo que podemos decir que México tiene, o el pueblo mexicano tiene 2 grandes necesidades del día a día, ¿no? como sociedad. Uno es el acceso a servicios de salud y el otro es el acceso al derecho humano a la administración de justicia. ¿No? Tú vas al Ministerio Público, vas a los juzgados y es difícil encontrar justicia a menos de que tengas dinero, ¿no? A pagar un buen abogado o encontrar a alguien que te ayude a generar justicia. Claro. Obviamente la comisión está trabajando a la par de instituciones internacionales, ¿no? Así es. No es como que ustedes se inventaron vamos a buscar este derecho, vamos a procurar este derecho. ¿Con qué organizaciones internacionales trabajan? Bueno, se está trabajando directamente con la OEA y con la con las Naciones Unidas a través de las comisiones de derechos humanos. De hecho, prácticamente la semana pasada tuvimos la reunión en Washington, en la OEA, donde se discutió distintos temas sobre derechos humanos, sobre todo Latinoamérica, no solamente de México, pero no toda Latinoamérica, sino América, ¿no? También está Estados Unidos y Canadá. Claro. Y de alguna forma, toda Latinoamérica somos países hermanos, tenemos las mismas circunstancias, ingredientes, ¿no? Como sociedad, ¿no? Claro. Una desigualdad social muy fuerte, una corrupción también difícil, una falta de educación, de instituciones educativas sólidas. Entonces, eso genera que Latinoamérica de alguna forma sea un bloque interesante en la OEA, ¿no? Pero bueno, también está Estados Unidos, Canadá, que también tienen otros problemas y otros
otras necesidades. Por Pero supuesto. prácticamente en esas dos se trabaja. Oye, y a ver, platícanos acerca de si alguien que nos está viendo no conoce sus derechos, cómo puede conocerlos y si se está violentando alguno, cómo se puede poner en contacto con ustedes. Sí, nosotros tenemos asesorías gratuitas, ¿no? Prácticamente tenemos un área en donde pueden llamarnos directamente a nosotros. También pueden llamar a la Comisión Nacional directamente. Digo, también es un tema, tenemos las dos tenemos iguales funciones. Ok. Pero nosotros nos pueden contactar en nuestra página de internet, ¿no? Que es comexdh, comexdh.com.mx, y en esa página de internet pueden obtener los datos de nuestra institución. Tenemos la página de Facebook también, y pueden hablarnos directamente o enviarnos un correo electrónico, y con eso podemos ayudarlos, inclusive hacer una cita, y nosotros podemos coadyuvar con ustedes en un procedimiento ante las autoridades que están supuestamente violando los derechos humanos. Ok, oye, perfecto. pues muchísimas gracias. No, hombre, es un ustedes. tema muy importante. Gracias por acompañarnos, presidente de la Asociación Mexicana de Derechos Humanos, Abel.